Bien, 8 de la mañana, 54 minutos. Es momento de darle la bienvenida al senador, líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Hay muchos temas sobre la mesa para conversar. Uno de ellos es que Cabildo Abierto se encuentra elaborando un proyecto de ley para presentar después de que se considere la reforma jubilatoria y que apunte a reglamentar la ley de riego que no fue reglamentada luego de su aprobación en el año 2018. A partir de este comenzaremos de varios temas. ¿Cómo le va, senador? Buenos días. Sí, claramente esta situación extrema que se está viviendo hoy en el país a todos nos llama a reflexionar que la próxima sequía, porque va a haber una próxima sequía claramente dentro de un par de años, las sequías se han dado periódicamente a lo largo de la historia. ¿Con qué se han encontrado en esas recorridas que han hecho por el sur del país? Y bueno, situación muy crítica y sobre todo falta de previsión en la infraestructura para poder enfrentar este tipo de situaciones de mejor manera. ¿Y ahí qué falla? Porque programas hubo, estímulo para, por ejemplo, la construcción de pozos hubo, no funcionaron, no son accesibles a la realidad del productor. ¿Qué advierten? Bueno, claramente las políticas que se han llevado adelante no han sido lo suficientemente firmes como para, en cierta forma, hacer que las obras necesarias se hayan construido. Del agua que cae de la lluvia, una parte la absorbe la tierra, lo que no absorbe la tierra, solo el 2% es retenido para el uso productivo. El 98% termina en el océano, indefectiblemente. Si nosotros hiciéramos las obras necesarias, se puede llegar a multiplicar por 10 o más lo que se retiene para el uso productivo. Entonces, si hubiera represas para riego multiprediales y para varios predios, para varios productores, a lo largo y ancho del país, fruto de una política que realmente lleve a que los productores inviertan en ese tipo de represas y muchas veces con la colaboración del Estado, con parte de los costos asumidos por el Estado. Y no estoy diciendo nada nuevo. Aquí este país aplicó política de Estado en determinados sectores, como fue el sector forestal a partir del año 87, de la ley forestal, política que incluyeron subsidios, que incluyeron inversiones, que incluyeron beneficios a la industria de la madera, a las papeleras, etcétera, y se llega a un sector que hoy es uno de los puntales de la riqueza nacional. Bueno, lo mismo tiene que pasar con el agua. El Estado tiene que liderar un proceso que los productores inviertan en ello, pero tienen que ser en base a créditos totalmente pagables, en base a parte de los costos asumidos por el Estado, una política que asegure el agua a todos, que no deje sin agua a quien está aguas abajo de los cursos de agua. Aparte, esos objetivos estaban incluidos en la ley de riego, que tanta discusión hubo y que, bueno, tanto alboroto causó, finalmente terminó sin reglamentarse, advierto yo, por esas razones, ¿no? Exactamente, porque después que se aprobó hubo ciertas resistencias a la implementación de la ley. Quiere decir que la ley tiene algunos defectos. ¿Y qué se debería cambiar? Bueno, nosotros creemos que hay que cambiar algunas cosas que asegure el agua a todos, que no deje sin agua a quien está aguas abajo, digamos, de la represa que se haga, que se le asegure el agua también, que haya el beneficio o las facilidades financieras tales que para el productor sea mal negocio no hacer la represa, ¿no? Tiene que ser un buen negocio en tanto devolución de impuestos, en tanto aparte de los costos asumidos por el Estado, en parte al beneficio que le significa el agua. Un cultivo de verano con riego produce varias veces lo que produce el mismo cultivo sin riego. En caso del maíz, por ejemplo, es emblemático. Es decir, el riego tiene que ser una especie de política nacional que se lleva adelante en forma, yo diría, entre comillas, agresiva, para que la próxima seca, que la va a haber, y tal vez sea peor que esta o igual, bueno, que nos agarre por lo menos mejor preparado, con más agua disponible, con más posibilidades de poder enfrentarlo. Senador, ¿cómo vio la respuesta ayer que dio el ministro de Ganadería tras la reunión con el presidente de la República y presidentes de otros entes y organismos de crear un ENGACH? Justamente fue consultado también por la ley de riego y señaló, bueno, la creación de este ENGACH para hacer frente a la sequía. ¿Cómo lo ha visto? Bueno, esa información. Yo digo que no es mala cosa que los expertos, que los que realmente saben de un tema, asesoren.
Pero yo creo que acá ya estamos excedidos de asesoramiento en todos los rubros. De lo que hablemos, siempre vamos a crear un GACH, vamos a crear una comisión. Hay que empezar a hacer entonces. Yo creo que es hora de ejecutar. Acá hubo una ley, bueno, esta ley habrá que hacerle las modificaciones necesarias, por eso hablamos desde el ámbito legislativo, habrá que hacerle para que se reglamente, porque esa ley nunca se reglamentó, y que de una vez por todas, yo diría mañana mismo, porque ahora va a llover seguramente y ojalá llueva en los próximos días, y después todos tendemos a olvidarnos de la seca porque ya llovió, porque no, hay que saber que va a venir otra seca y va a ser igual o peor que esta. Desde el siglo XIX en la historia hay secas que son periódicas, que a cada rato pegan el cimbronazo, que terminan con Bueno, Frati comparaba esta sequía con la del 89, dice que ha sido de similares características. Le pregunto, ¿se demoró el gobierno en ejecutar acciones para evitar esta situación? No se puede decir que se demoró. Indudablemente uno siempre está con la expectativa de que se va a solucionar climáticamente el problema y bueno, cuando se llega el punto en el cual hay que adoptar medidas, siempre es tarde. Digamos, todas las medidas que adopta el gobierno son insuficientes, todas. Se pueden hacer algunas más de lo que se están haciendo ahora. Nosotros ahora estamos proponiendo, lo hemos hablado con las autoridades económicas, una exoneración de IVA en la tarifa de UTE a los productores mientras dure la emergencia climática. Una quita en los aportes al BPS, no solo la posposición del vencimiento. Son cosas que se pueden agregar a lo que ya se adoptó. Se puede implementar un plan de reparto de ración, porque ahora, después de este periodo, se viene el invierno, no hay pasto, va a haber problemas muy serios de alimentación. Yo creo que el racionamiento del ganado va a ser una necesidad para muchos. ¿Y la implementación de un sistema SIGA adecuado al sector? Sí, por supuesto que también. Todo lo que sea facilidades crediticias y situaciones mejores, digamos, para el acceso a los recursos necesarios es importante. Hay que darle oxígeno al productor nacional, al trabajo nacional. Somos conscientes de que cuando muere un productor nacional, es decir, cuando abandona la actividad, cuando termina en la ciudad, no vuelve más, y eso ya es tarde. Cuando una persona muere ya no se la puede resucitar. Bueno, acá es lo mismo, acá hay que evitar que se muera, hay que darle oxígeno a la gente en el momento en que todavía la están peleando. ¿Cómo está el Frente Amplio trabajando con Cabildo Abierto pensando en esas medidas para evitar estas situaciones cuando hay déficit hídrico? Yo creo que todas las fuerzas políticas están pensando en soluciones porque esto es un problema nacional y no hay nadie insensible. Bueno, el Frente Amplio lo que pasa que, disculpe que lo interrumpa, ha propuesto levantar el receso parlamentario, pensar en hacer frente a esta situación desde otro lugar, apoyando desde el Parlamento medidas que necesiten la votación desde el Legislativo. Todo lo que se haga, venga de quien venga, es bienvenido. Acá en el medio está el trabajo nacional, los productores, la gente que vive del campo, esa gente que tenemos que hacer todo lo posible para que no siga abandonando el interior. Si vienen del Frente Amplio, si vienen de los blancos, los colorados, es bienvenido todas las medidas que se tomen. No sé si levantando el receso parlamentario se arregla el tema. Cuanto antes se adopten las soluciones, mejor. Un poco desde el punto de vista político, como lo que planteaba May, finalmente Cabildo Abierto tiene más puntos en común con el Frente Amplio de lo que inicialmente o cuando se creó Cabildo Abierto aparentaba. ¿Puede ser? Cabildo Abierto tiene preocupación por los problemas reales de la gente, plantea soluciones a los problemas reales de la gente. Si quien coincide con nosotros es tal partido o tal otro, bueno, para nosotros es un dato nomás. Simplemente queremos lograr esas soluciones y es bienvenido los apoyos políticos necesarios para eso. Pero hay algunos temas esenciales en que hemos tenido diferencias. Nosotros en noviembre fuimos al Parlamento, al plenario del Senado, a votar una ley de reestructura de las deudas de las personas físicas y el Frente Amplio votó en contra, votó junto con el Partido Nacional en contra de que se aprobara ese proyecto y lo volvió a comisión. Es decir, que hay diferencias en cosas que son sustanciales. También hay coincidencia, hubo coincidencia cuando la ley forestal y podrá haber coincidencia en estas soluciones a los afectados de la sequía y en otros tantos temas. Bueno, bienvenida a las coincidencias y que se puedan hacer mayorías para encontrar soluciones a los problemas de la gente. Yo creo que a la gente le importa muy poco con los votos de quién se aprobó tal o cual solución. Lo que le importa es que se apruebe. Entonces a nosotros también nos importa muy poco quién nos acompaña en nuestros proyectos. Si nos acompaña el Frente Amplio y con eso se hace la mayoría, bienvenido sea. Si es con los blancos y colorados, bienvenido sea. Ojalá fuera unánime la solución a los grandes problemas de la gente. Senadora, hablando de proyectos de ley, ayer ingresó a diputados el de la reforma de la Seguridad Social, que Lore mencionaba hace un ratito nada más. ¿Cómo se va a parar Cabildo Abierto en esta discusión? Sobre todo cuando en el Senado se aprobó, tal vez con algunas contradicciones que tenía Cabildo en algunos aspectos en particular.
¿Qué pasa el día de hoy? ¿Qué pasa con otras cajas, con la caja militar, con la caja notarial, la caja de profesionales? Que había algunos reparos por parte de Cabildo. No, Cabildo no tiene reparos con alguna caja en especial. El único reparo no reparo, propuesta que se planteó fue sobre la caja notarial en su momento. Pero yo quiero recordar que cuando lo votamos en el Senado, en diciembre, nuestros senadores claramente dijeron que se votaba al referéndum de lo que se iba a tratar después en diputados. Es decir, había un cronograma, se quería cumplir con ese cronograma para no retrasar la discusión de un proyecto que ya viene retrasado por la pandemia o por lo que sea, se retrasó en el tiempo, y cumplimos con votarlo antes de fin de año en el Senado, pero dijimos, en diputados vamos a seguir planteando las diferencias que tenemos en este tema. Hay 3 o 4 diferencias que ahora es lo que se sigue planteando en la Cámara de Diputados. Por supuesto que vamos a conversar, vamos a buscar fórmulas, soluciones, pero yo creo que lo que nosotros estamos planteando es de recibo, es importante y tiene que ser escuchado. Y bueno, esperemos que haya... ¿Podemos repasar cuáles son esas modificaciones? La caja notarial es una, por ejemplo. Sí, yo diría que la más importante es la cantidad de años que se utilizan para el cómputo del haber de jubilación. La llamada tasa de reemplazo. Ahí está. Aquí se hace un promedio de tantos años para atrás, lo que hoy está vigente son 10 años, esto se lo lleva a 25 años por el proyecto de ley. Nosotros decimos que eso afecta mucho porque las carreras funcionales generalmente son jerarquizadas, uno entra con una determinada jerarquía y va creciendo dentro de la carrera, entonces cuanto más años se tome para atrás, más bajo va a ser el promedio. Eso es, digamos, de lógico razonamiento. Eso lo plantea para todo el sistema. Para todo el sistema. No solo la caja notarial. No, no. Para que quedara claro. Es más, en esto ni siquiera estamos pensando en la caja notarial, pensamos en todo el sistema, ¿no? Entonces, eso creo que es importante que no sean tantos años, que no sean 25 años. Pensamos que 10 como está hoy está bien, pero podemos decir, bueno, vamos a hacer una flexibilización, vamos a 15, que es lo que nosotros estamos proponiendo, en vez de 25, 15. Hay un tema también de la habilitación a las AFAPs a invertir fuera del país. Nosotros creemos que las AFAP no pueden estar sacando dinero del país cuando se precisan tantas inversiones en el país. Hacemos 1000 esfuerzos por traer inversores de afuera y vamos a estar sacando la plata de acá para afuera. Entonces, en eso tenemos nuestros peros, lo planteamos en el Senado cuando se votó, quedó para ahora la conversación en diputados. Bueno, son de los temas que se especifique el IAS como una fuente de financiación. Tampoco estamos de acuerdo porque nosotros estamos totalmente en contra del IAS como impuesto a los jubilados, creemos que no corresponde, que está mal. Entonces ponerlo en la ley como una financiación específica es como hacer las cosas en contra de lo que estamos pensando. Pero todo esto es un tema a conversarlo, tratar de llegar a la mejor solución posible, pero tenemos nuestra diferencia que la hemos planteado desde el primer día. Vamos a entender que no es una cosa que surgió en una calentura de verano, es ahora. ¿Y por qué entonces se dio los votos en senadores? Bueno, nosotros pensamos que el proyecto en general es necesario y queremos que haya una solución. Entonces dijimos, vamos a ir cumpliendo con el cronograma, lo votamos en el Senado, pero en diputados se hace la discusión. Acá estamos en un sistema bicameral. Nosotros podemos elegir en cuál de las cámaras hacemos la discusión y planteamos. Nosotros dijimos, en diputados vamos a hacer la discusión de fondo. La necesidad de la reforma parece ser compartida por todos los sectores políticos. ¿Esta reforma en particular beneficia a los trabajadores? Yo creo que en la medida que le asegura a los trabajadores que el día que se jubilen van a tener jubilación, los beneficia. En esa medida los beneficia. Por supuesto que si uno mira condición a condición va a haber algún sector que tal vez no sea beneficiado y se sienta perjudicado o sea en números perjudicado, pero se les está asegurando que el día que se jubilen, dentro de 20, 30, 40 años, van a tener jubilación y va a haber un sistema que los va a cubrir. Yo creo que eso, que es muy difícil de que se tome conciencia, de que se asuma, que es intangible en definitiva, yo creo que eso es lo esencial de todo esto. Pero hay quienes sostienen que se benefician los trabajadores, que van a recibir un beneficio, que van a cobrar un 20% más. No, en algunos aspectos hay beneficios. Yo creo que, por ejemplo, que se habilite a un jubilado a trabajar y aportar es un beneficio para todos. Creo que ganan todos.
Yo creo que lo que se llama el pilar cero, asegurar la jubilación a aquellos que no han podido computar los años por distintas razones, creo que facilita cosas que ahora se hacen por otra vía y de otra forma, bueno, facilita. Yo creo que en algunos aspectos hay beneficios, pero hay algunos aspectos que yo creo que es bueno que se corrijan. Entonces, en eso es que nosotros estamos en cierta forma, insistiendo ahora en diputados. Manini, se habló de algunas suspicacias, sobre todo en medio de esta discusión, ¿no? Lo que quiere modificar Cabildo Abierto. Se dio una reunión en el este del país donde los representantes de Cabildo Abierto no concurrieron, sí estaban del Partido Nacional y Partido Colorado, si no me equivoco. Y además se dio una situación también que el Frente Amplio lo tomó como un cambio de figuritas respecto a ese pago de pensiones para víctimas de la guerrilla, que se dio también en el medio de la discusión de la reforma jubilatoria. ¿Es una manera eso que tiene Cabildo Abierto para de alguna manera presionar para esas modificaciones que se pretenden realizar? Yo creo que es muy mezquino decir que una ley tan justa y necesaria como la de reparación a gente que ha sido víctima de organizaciones armadas en el pasado, tomarlo como que es un cambio de figurita. Yo creo que es una ley que... Amplio. Fueron algunas de las suspicacias que manejó el Frente Amplio. Yo creo que es muy mezquino ese razonamiento, simplemente es una ley de justicia que viene demasiado retrasada. El propio Tabaré Vázquez había propuesto en su proyecto de ley esta misma reparación, o sea que me parece que estamos hablando cosas equivocadas. La no concurrencia de nuestros legisladores, más allá del tema puntual que tuvieron para no concurrir, también obedece a que no hay ninguna señal de que se quiera en esta instancia digamos, tratamiento en la Cámara, negociar o flexibilizar la realidad. Entonces, si no hay nada, ya hay señales, porque hay declaraciones públicas de que esto no se toca, bueno, ¿a santo de qué van a ir a una reunión para conversar del tema? Ese es más o menos el razonamiento, pero yo pienso que en los próximos días, en las próximas semanas... O sea que hubo un mensaje que se pretendió dar al no concurrir a esa reunión. Sí. Si no va a haber modificaciones, ¿para qué vamos a ir? Tómelo como un mensaje, pero también hubo situaciones puntuales por las cuales no pudieron ir. Bien. Así que la discusión va a ser intensa. Va a ser intensa, seguramente va a ser intensa. ¿Y qué pasa con los tiempos? Porque el gobierno está ahí presionando para hacerlo rápido, ¿no? Ágil. Las negociaciones, por más intensas que sean, se pueden hacer en muy corto tiempo si hay voluntad para hacerlo. ¿Te piensa que puede negociarse bien y en poco tiempo? Sí, se puede negociar. Lo que a veces se demora meses se puede hacer en semanas o en días. Desde la oposición se marca que apurado no se puede estudiar bien, recibir a todas las delegaciones. Una cosa es estudiar, otra cosa es conversar, flexibilizar y negociar. Estudiar lleva más de 2 años de estudio todo esto, más de 2 años. Así que no se puede decir que faltó el tiempo. Manini, el cambio de tema, ¿cómo está viendo esta situación, estos audios nuevos que se conocieron de Astesiano, donde, bueno, da cuenta que se accedió a cámaras del Ministerio del Interior para, de alguna manera, hacerle un seguimiento al actual presidente del PIT-CNT, Marcelo Audala? Yo no quiero expedirme sobre lo que dijo alguien que, de apariencia delictiva, o por lo menos, o un delincuente, por decirlo con todas las letras, en un audio, una conversación personal. Yo creo que está todo muy en el aire. Hay que verificar si efectivamente hubo un seguimiento, si hubo orden de alguien de hacer el seguimiento. De comprobarse todo es muy grave, ¿no? Acá a cualquier uruguayo no lo pueden estar siguiendo porque se le antoje a alguien, ¿no? En ese sentido es grave. Pero primero hay que comprobar. Yo creo que estamos hablando del audio de un delincuente que pudo haber dicho algo real o pudo haber dicho cualquier bolazo con tal de ganar la amistad o la simpatía de alguien o de ganar algún punto en su escala de influencia. Yo qué sé, estamos haciendo de esto como que fuera la verdad revelada y tal vez estamos ante un delirante que dice cualquier cosa en su... Bueno, un delirante que ocupaba un lugar muy especial, sí, ¿no? De cercanía del presidente y del cuidado de la familia más importante del país, que es la del presidente, ¿no? Sin lugar a duda. Ese es el problema inicial. Y alguien había habilitado el acceso, por ejemplo, a las cámaras dentro del Ministerio del Interior, si es que así lo hizo, como parece ser en el audio, ¿no? Si se comprueba, repito, es muy grave, amerita una investigación y bueno, que se delimiten las responsabilidades y que los responsables paguen por su responsabilidad. ¿Amerita ahora, por ejemplo, interpelar al ministro Heber? Yo no digo interpelar, no estaría de más que la Secretaría de Estado diera las explicaciones del caso, que pida ser recibido por la Comisión de Seguridad correspondiente y que explique la realidad de los hechos una vez que tenga toda la información
al día. Hablando del Ministerio del Interior, ¿cómo ve la propuesta que se ha manejado por parte del ministro Heber, del trabajo y la reinserción laboral también de quienes obtienen nuevamente su libertad? Bueno, claramente si el ministro... Se conoció más detalles porque también había ciertos reparos porque no se conocía demasiado cómo iba a ser ese plan. Hasta donde yo sé hasta ahora, ¿no? Claramente el ministro tiene información de que eso fue exitoso en otros lugares, en otros países, si no, no va a proponer una cosa de esta. Acá en el Uruguay yo le veo, por lo menos tengo cierta incertidumbre, ciertas dudas. Un ex delincuente que va a trabajar cerca de los delincuentes, ¿qué tan efectivo es eso? ¿Qué problemas se pueden generar? Honestamente no le veo todavía la implementación cómo va a ser. No quiero tampoco decir esto es horrible porque tal vez haya cosas que yo no conozco que realmente esto sea efectivo. Se dice que no sería tanto con el delincuente, sino con el que ya delinquió, con el que se va a liberar y todo, que eso funciona así en otros países, con el que va a insertarse en la sociedad. Bueno, quiero saber cuál es la idea exacta aquí, cómo se va a implementar realmente. Esto es algo que no fue conversado, no lo hemos... Ni siquiera en esas reuniones donde se convocó a las... Digo, esas reuniones multipartidarias que se estaban haciendo allí, ¿tampoco se habló de esa posibilidad? Ni siquiera en esa reunión, que era, yo pienso, el ámbito apropiado. No se habló en eso, entonces fuimos sorprendidos, pero repito, no quiero decir esto es un desastre porque honestamente no conozco cómo es la implementación, pero me da la impresión de que por ese camino no va a cambiar mucho, que es simplemente una propuesta como para abrir una esperanza de cambios en la situación que de difícil resultado. ¿Ameritaría una convocatoria de la Comisión de Seguridad justamente para conocer en detalle esa propuesta con los legisladores que se encargan de... Yo creo que sí, yo creo que sí, el propio ministro debería tener la iniciativa de ir al Parlamento a explicar de qué se trata esa propuesta, pero tampoco estamos apurándolo con tiempo y cuando sea la circunstancia apropiada, pero yo creo que sí, que amerita que el sistema político reciba cuál es el proyecto. Honestamente, no sé si fue prudente o conveniente anunciarlo con tanta anticipación, algo que se va a aplicar en el 24. Estamos hablando que acá hay que tratar con bandas delictivas, que si uno le va alertando las jugadas que se van a hacer previamente, bueno, toman sus recaudos para que después eso sea totalmente ¿El año serio. preelectoral tiene que ver en ese anuncio, por ejemplo? Y bueno, puede ser. Yo la verdad que no tengo elementos para especular con eso, pero puede ser. ¿Cómo está viendo usted la seguridad en el país? Hoy damos la noticia del hallazgo de un cuerpo arrodillado, o sea, ya estamos viendo señales... Semicalcinado, exactamente, viendo señales de frutos del crecimiento del narcotráfico, probablemente, ¿no? O de bandas organizadas, al menos. Sin dudas, estamos muy mal. En seguridad, estamos muy mal. No cabe duda. No quiere decir eso que lo que se está haciendo del Ministerio del Interior esté mal. Capaz que estamos menos mal de lo que estaríamos si se hicieran las cosas de otra forma, si liberáramos presos como se liberaron en gobiernos anteriores, si partiéramos de la base que los delincuentes son las víctimas y no los victimarios, capaz que ahí estaríamos mucho peor. Pero hoy estamos mal, estamos muy mal. Acá hay que tomar otro tipo de medidas adicionales a las actuales que nosotros las hemos planteado una y otra vez por escrito, estamos tratando en estas reuniones que se están haciendo... ¿Cuál podría ser una implementada de esas medidas ahora a corto plazo? Bueno, es lo Militares a la calle no, ya sabemos que a usted no le parece bien. Nosotros no estamos, esa medida, no estamos de acuerdo en nada con los militares en la calle, creo que no es solución, sería peor, sería agravar el problema. Pienso que hay que tomar una serie de medidas, las estamos conversando en estos ámbitos que se crean, y bueno, indudablemente que la situación no es buena desde el punto de vista de seguridad, viene en un deterioro permanente desde hace muchos años, acelerado a veces por concepciones equivocadas y políticas equivocadas, y bueno, vamos a tratar de aportar todo lo que podamos para ser parte de la solución y no ser simplemente críticos del problema. Manini, usted hace algunos días señaló que prácticamente va a ser candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, por ahora es el único, por eso le consultó por Salinas también. En ese sentido, ¿qué pasa con la coalición de gobierno? ¿Se mantiene fuerte de cara a las próximas elecciones? ¿Se va a hacer una disputa interna a cada uno de los partidos? ¿Cómo se viene manejando en un año ya preelectoral?
Cabildo Abierto es un partido muy singular, muy especial, que tiene mucha dependencia de su principal figura. Por eso yo lo dije no hace pocos días, hace ya 2 años dije que voy a ser candidato en el 24 y... Bueno, lo reafirmó ahora en este encuentro de jóvenes, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero creo que estoy diciendo algo que es de sentido común. Los demás partidos tienen sus internas, algunas más complicadas que otras, y van a tener que decidir esa situación. Hay todo un proceso y hay tiempo hasta mediados del año que viene para que se decida sus candidaturas. Y yo pienso que se va a ir en forma similar a la del año 19. Cada partido va a llevar su propuesta, va a llevar sus características a consideración del electorado. El electorado va a elegir en base a quién le parece la mejor propuesta y el más confiable de los candidatos. Y bueno, y después se va a ir, pienso yo, a octubre en esa situación. En octubre va a ser una especie de interna de la coalición, por decirlo de alguna forma, y el partido más votado va a llevar al balotaje. Yo creo que en eso no va a haber grandes cambios comparado con lo del 19. En cuanto a la coalición de gobierno, todo este proceso no tiene por qué implicar una ruptura de la coalición, no tiene por qué implicarlo, por lo menos por el lado de Cabildo. No sé si algún otro partido tiene otra visión del tema, pero nosotros hoy por hoy lo que queremos es en las áreas en que estamos trabajando, principalmente en vivienda y en salud, pero en varias otras reparticiones donde tenemos nuestras responsabilidades, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque esa va a ser la carta de presentación para el año 24. No tiene por qué, pero no lo descarta, un quiebre de la coalición. No lo tenemos pensado desde Cabildo. Yo no descarto, nunca se puede descartar eso, pero yo pienso que una cosa no implica la otra, que vayamos como partidos diferentes. Claramente Cabildo tiene visiones muy diferentes en muchos aspectos que los otros partidos de la coalición. A veces de fondo, ¿no? Como el tema de las deudas, como el tema forestal y como tantos otros temas. Tenemos diferentes visiones. Pero eso no tiene por qué significar una ruptura, porque nosotros a su vez tenemos responsabilidades importantes en materia de vivienda, de salud y otros tantos más, que tenemos que hacer lo posible para que las soluciones lleguen a la gente. ¿Salinas no va a ser candidato? ¿No tiene interés? Salinas este año va a estar dedicado a su actividad privada y el año que viene veremos. No le puedo decir más que eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Manini. Cerramos por aquí la entrevista con el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Ya son 9 de la mañana, 21 minutos.